tema agrícola, del potencial que tiene también en tierras América Latina. Ayer el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga alertó sobre las competencias que pretende otorgar la Agencia Nacional de Tierras mediante el decreto del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto suena a chino, pero no. Lo que dice el Instituto de Ciencia Política es que la normatividad que se está aprobando excede las facultades reglamentarias, consolidando nuevas causales de extinción de dominio de los predios rurales, mecanismo que resultaría mucho más gravoso que la expropiación en sí. Pero ¿esto qué significa? Saludemos y está con nosotros en la línea don Carlos Augusto Chacón, el director ejecutivo del ICP, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Doctor Chacón, bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Precisamente por lo que estábamos hablando y discutiendo en la mesa de trabajo con mis compañeros Mariana y Sebastián sobre el potencial de América Latina en términos de convertirse en la despensa del mundo, esto que ustedes mencionaron en esa alerta que ponen sobre esas facultades que se les están otorgando a la Agencia Nacional de Tierras, es importante saberlo. Tradúzcanos usted, doctor Chacón, ¿qué es lo que ustedes están denunciando, entre comillas, de lo que puede llegar a pasar si se permite que la Agencia Nacional de Tierras pues tenga esas facultades extraordinarias que ahora se busca darle? A ver, empecemos por algo. Es importante señalar que efectivamente en Colombia la figura de la extinción de dominio ya existe en la ley 200 de 1936 y también en la ley 160 del 94. El problema radica que en este borrador de decretos se establecen nuevas causales para la extinción de dominio y nuevos estándares probatorios que hacen más difícil la carga probatoria para los productores, campesinos y agricultores, las cuales no están consagradas en la legislación vigente. Por lo tanto, el gobierno está excediendo sus facultades y está yendo en contravía del ordenamiento jurídico. Entonces, es muy preocupante porque la ANT tendría mucho poder. Y esto tiene un problema de fondo, mucho más allá del decreto. Y es también el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra demandado en la Corte Constitucional porque se eliminó el control jurisdiccional automático, que es muy importante, que permitía a los productores tener esa garantía procesal para que efectivamente la entidad del Estado, la entidad del gobierno, no actuara arbitrariamente y se le protegieran sus derechos. Entonces, nace en el artículo 61 ese control jurisdiccional automático, quiere decir que a usted le toca entonces irse por un mecanismo de justicia rogada demandando los actos administrativos, lo que es muy oneroso. Es decir, tiene usted que demandar, asumir costos y pues esperar a que salga el fallo. Y aún así, con esa nulidad agraria que decretaría el juez, usted ya ha pasado un tiempo, ha perdido su predio y no le reconocen a usted los costos por esa situación. Esto es muy grave. Lo que le estamos diciendo al Congreso de la República es que cite a debate de control político a la ministra, que el ministerio detenga ese decreto en tanto se resuelven las demandas de inconstitucionalidad, porque aquí tienen que primar las garantías procesales. Tanto el artículo 61 como lo que trae el decreto es regresivo en los derechos procesales que se han reconocido en nuestro país. Señor Chacón, pongamos un ejemplo para facilitar el entendimiento de este tema que, pues, tiene unos tecnicismos que lo hacen complejo. Digamos, una persona que es dueña de una hectárea o más, pues, que tiene, no sé, un cultivo pequeñito o que sencillamente es una finca de recreo. ¿Qué le puede pasar con este decreto, entendiendo lo que usted nos estaba diciendo de que cambia este decreto los parámetros para medir la productividad, para medir el cuidado del medio ambiente, entre otros elementos? El problema está en las nuevas causales. Entonces, imagínese usted que el pequeño productor comete errores contables. Entonces, la ANT decide iniciarle un proceso de extinción de dominio por usted no registrar pasivos y entonces inicia ese proceso de extinción de dominio. No hay un control automático jurisdiccional que llevaría a que el juez pida nuevas pruebas, etcétera. Pero además, insisto, es una causal que no puede regular el gobierno, eso se tiene que hacer por ley, porque las causales ya están en la ley, se están excediendo en sus funciones. Pero digamos que son dos los problemas. Uno, una causal que no existe y que no puede regular. Dos, que no hay un control judicial.
entonces le quitan el predio, pero le ofrecen, casi que lo plantean que de una manera benevolente, que podría librarse de la obligación durante ese proceso administrativo agrario solicitando la terminación anticipada del proceso, que pagarían entre el 60 y 80% del valor de acuerdo al avalúo catastral, lo cual es mucho más grave que incluso la expropiación, porque en la expropiación, por razones de interés público, se la hacen, pero le pagan sobre el 100% del avalúo catastral. Aquí no. Yo me quería meter, doctor Chacón, en el tema del precio, que creo que es lo que más le preocupa a los propietarios, porque si yo, por ejemplo, tengo una casa en la Caracas en su momento cuando se hizo Transmilenio, me expropiaron pues la alcaldía y me pagaron ese predio al valor comercial de ese activo. Pero sucede algo en el tema rural, y es que como la actualización catastral no existe o se está haciendo o está en precaria, pues la diferencia entre el precio comercial real y el catastral es muy grande. Me corrige usted si voy bien. Entonces, al dueño de ese predio que será expropiado eventualmente por el gobierno para la reforma agraria, ese precio está muy por abajo de lo que merecería. ¿Estoy bien o cómo lo analiza usted? Claro, y lo establecería la ANT, y usted tendría entonces que, para lograr que le paguen lo que corresponde, iniciar un proceso, pagando usted las costas, perdiendo tiempo y poniendo en riesgo, por supuesto, su propiedad. Entonces, es muy complicado que pretendan asumir funciones que no les corresponden, creando unas situaciones jurídicas muy complejas para los propietarios. Esas nuevas causales no las pueden establecer ellos por decreto. Insisto, es que esto es muy importante, es por ley. Y son dos cosas distintas. Una cosa es la expropiación y otra cosa es la extinción de dominio. Esta figura de extinción de dominio es más gravosa para los propietarios, campesinos y agricultores. Pero explíquenos entonces una cosa. Si usted dice que la expropiación y la extinción de dominio son dos cosas distintas, y esta que pretenden hacer con predios de extinción de dominio es más gravosa, ¿esto de los predios de extinción de dominio se somete a qué tipo de predios? Es decir, ¿cuáles son los tipos de predios o las personas o los campesinos que deben estar con algún tipo de ocupación frente a esta normatividad que ustedes están poniéndole la lupa? Como lo señalé, existen ya unas causales establecidas por ley, que es el insuficiente aprovechamiento, que es lo que se conoce como inexplotación, y por el inadecuado aprovechamiento, que es sin respetar la función ecológica de la propiedad. Esas son dos causales que ya existen, y si se violan normas ambientales, por ejemplo, en esa explotación del predio, pues existe todo un procedimiento para la extinción de dominio. En el decreto ley 902 de 2017 se estableció que existía un control jurisdiccional automático. Entonces el juez, si había oposición a ese procedimiento, el juez podía solicitar nuevas pruebas, etc. Esa era una garantía procesal. Ahora, con estas nuevas causales, entonces lo que se dice es que no solamente son las dos que ya estaban en la ley, sino que además, si ellos consideran que existió fraude, evasión tributaria u omisión de activos o pasivos inexistentes, o si fue sin atender o con violación a normas sobre zonas de protección agrícola o las áreas de protección para producción de alimentos, entonces se elimina el derecho de propiedad. Pero ahí ya no hay ningún control, y entonces lo que hay que hacer es demandar. Entonces, por eso es muy grave. Claro. Además, por ejemplo... Pero mire, déjeme lo interrumpo. Entonces, quienes nos están escuchando y tienen una tierra en cualquier parte de Colombia, que esta gravedad que ustedes están encontrando y que pueden entonces decir, oiga, tal vez esto le puede pasar a mi predio, y ahora con mucho más facilidad que con la normatividad del 2017, son aquellos que tienen extensión de tierra que no utilizan, es decir, que no cultivan, no tienen ni marranos, ni vacas, ni gallinas, ni absolutamente nada. Gente que tal vez no pagó los impuestos de esas tierras a tiempo y que de pronto es morosa por cuenta de no pagar los impuestos de esas tierras. Tierras que tal vez tienen, como muchas en Colombia, porque la gran mayoría, tierras que tal vez tienen algún tipo de problemas en términos de titulación y que todavía no está en regla en su totalidad la compra y los papeles de esa tierra, o alguna que tenga algún tipo de afectación ambiental. Si usted tiene un predio en Colombia rural de tierra que cumpla alguna de estas cosas, hoy en día es más fácil que con esta normatividad que usted nos está explicando, que se le haga extinción de dominio del predio. Y no le paguen nada, es que ahí está lo grave, no le pagan nada. Y existían unas causales, estaban claras, taxativas,
y se están inventando nuevas causales, se están incluyendo nuevas causales que sobrepasan las funciones de la ANT, que incluso corresponden a otras entidades del Estado. Si es un tema tributario fiscal, pues corresponde a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda, municipales, etcétera. Pero aquí lo que están haciendo es excederse y tener unas causales para hacer la extinción de dominio y casi que extorsionar al pequeño propietario, porque dice, bueno, si usted quiere renunciar al proceso, hágalo, pero no le pago sobre el 100% el valor de su propiedad, sino entre el 60 y el 80%. Ahí está lo grave. Pensemos en la realidad del sector rural colombiano, que es informal, Camila. Es que aquí hay un tema muy importante. Mira, una de las causales que existía era que si existía una explotación por un tercero y este no reconocía una relación con el propietario, se podía hacer extinción de dominio. Pero ahora lo que piden es que se reconozca la relación con el propietario de una manera documentada a través de un contrato laboral, civil o comercial con ese tercero. Eso desconoce totalmente la realidad del sector rural, que es altamente informal. Y usted tiene razón, Camila, si la ANT y el gobierno quiere cumplir con el estatuto final del Teatro Colón, lo puede hacer, tiene los mecanismos. Uno de esos mecanismos es avanzar en la regularización de la tierra, en la formalización, en la titularización. Hagan titularizaciones masivas, pero no quieran resolver el problema de entregar tierras disputándole los derechos de propiedad a quienes hoy las tienen a través de nuevas formas de extinción de dominio o nuevas causales que no existen en la ley. Doctor Chacón, ¿hay algún tipo de rastreo o ustedes dentro de esto que están alertando, han mirado en qué lugares de Colombia estarían este tipo de predios? Es decir, ¿en qué departamentos o dónde habría algún tipo de, digamos, de riesgo especial para alertar? No, porque se aplicaría a todo el país. Entonces no se señala específicamente una zona en particular. Entonces, claro, se aplicaría a todo el país, claro, se aplicaría a todo el país, pero mi pregunta precisa, claro, obviamente se aplicaría a todo el país, pero mi pregunta precisamente va hacia eso. Si ustedes tienen esta preocupación y están manifestando esto que dicen desde ese centro de pensamiento, pues uno se pregunta si ustedes han hecho un rastreo de dónde están esas propiedades esencialmente, si tienen como, digamos así, un mapa de calor o se han fijado dónde tienen esencialmente, en qué departamentos hay más de este tipo de propiedades, donde podría ser aplicada esa norma. No, porque pues es que, efectivamente esas causales hoy no existen y lo que nosotros nos hemos concentrado es analizar el borrador de decreto, en presentar comentarios a ese borrador de decreto y en alertar a la sociedad, a las distintas organizaciones a que presenten comentarios y también pedirle al Congreso de la República que haga un debate de control político. Al tiempo que insistimos en la importancia de que la Corte Constitucional declare la suspensión del artículo 61 porque ese artículo es abiertamente inconstitucional al quitar el control jurisdiccional automático. Señor Chacón, pero si uno piensa cómo jugaría este decreto con resoluciones que ya han sido expedidas para declarar unas zonas exclusivas de producción de alimentos, como es el caso de algunos de los decretos por la emergencia en La Guajira y uno más reciente sobre, si mi memoria no me falla, para Chía o para Cajicá, uno sí podría empezar a ver cuáles son esas zonas del país donde hay una intención expresa, digamos, en aras de declarar la producción exclusiva de alimentos, facilitar la extinción de dominio. ¿Ustedes han considerado eso? Es que tienes razón, efectivamente ya empieza uno a visualizar con esos decretos hacia qué regiones específicas quieren hacerlo. Y aquí hay un tema muy importante y es que el decreto establece que la explotación del predio se haga de conformidad con los planes de ordenamiento productivo. Pero es que esos planes de ordenamiento productivo, Claudia, son indicativos, no son mandatorios. El Estado no tiene la capacidad de decirle al productor qué sembrar y dónde hacerlo. Los instrumentos que la UPRA tiene, que están establecidos, son para que haya una indicación de lo que se puede cultivar, de lo que es la vocación de la tierra, pero no para decirle que puede o no puede producir exactamente esos productos. Pues muy delicado de lo que ustedes están alertando, doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Gracias por habernos atendido, por habernos explicado pues esta investigación y esta alerta que ustedes están enviando frente a estos decretos que pretende darle mayores facultades a la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer la extinción de dominio mucho más expedita en el país. Mil gracias. Camila, a ustedes muchísimas gracias. Un feliz día.